Buenas noches. Bienvenidos a Conteo Regresivo Final. Hoy es 29 de marzo de 2022. En el Conteo Regresivo Final vamos a hablar el día de hoy de The Last of the Mohicans. The Last of the Mohicans. Película de 1992. Aparentemente hay otra película de 1920 que se llama también así, The Last of the Mohicans. Esta película es dirigida por Michael Mann y está entre las 1000 mejores películas de Radio Music. Protagonizada por Daniel Day-Lewis. El último mohicano en español. El último mohicano. Bueno, esta es la novela. Es una novela histórica de la autora estadounidense James Fenimore Cooper, publicada por primera vez en febrero de 1826. 1826, o sea, esta novela estamos a punto de que le pasen 200 años de haberse publicado. ...1826... es el segundo libro de la pentalogía Leatherstocking Tales, y más conocido de Pathfinder, publicado 14 años después en 1840 en su secuela. La historia se desarrolla en 1757 durante la Segunda Guerra Franco-India, la Guerra de los 7 años. La Guerra Franco-India, por cierto, se conoce, dice Wikipedia, se conoce como Guerra Franco-India, Guerra Franco-Indiana, a la parte de la Guerra de los 7 años desarrollada en América del Norte. El nombre se refiere a los dos principales enemigos a los que se enfrentaron distintas tribus indígenas de América, británicos y franceses. También es conocida como Guerra de la Conquista en Canadá. Esta fue el cuarto conflicto colonial entre Francia y el Reino Unido. La guerra fue resultado de las tensiones entre británicos y franceses, debido principalmente a las pretensiones expansionistas de las colonias de ambos países. También entraron en juego cuestiones como los conflictos entre los autóctonos, quienes se vieron obligados a pedir protección a uno u otro imperio colonial. En Europa, María Teresa I de Austria decidió recuperar Silesia. Silesia es una región histórica de Europa Central que hoy está casi enteramente en Polonia, que estaba en manos de Prusia desde la Guerra de Secesión Austriaca en el Viejo Mundo. La guerra comenzó en otoño cuando Federico II el Grande de Prusia decidió adelantarse a Austria. En Norteamérica, el primer ataque británico se produjo en mayo de 1754, cuando el primer enfrentamiento, que fue más allá de la escaramuza, se produjo 2 meses después, en julio, en Fort Necessity. La contienda se desarrolló durante 9 años, en un principio con claro predominio francés.
aunque el resultado final fue favorable al Reino Unido al conquistar Canadá. La paz se alcanzó con el Tratado de París y supuso la pérdida de todas las posesiones continentales francesas, puesto que tuvo que ceder Luisiana a España. Luisiana a los Estados Unidos era el Estado, en compensación por la pérdida de Florida en manos de los británicos. Nombre de la guerra que se desarrolló en 1754 y 1763 recibió varios nombres en Europa en conjunto, en combates que tuvo lugar en el continente se conoció como Guerra de los 7 años. Bueno, ya esto, las guerras indias, franco-indias, French and Indian War. Los canadienses francófonos la denominaron Guerra de la Conquista. En francés, guerre, bueno, no hablo francés, no lo voy a decir, debido a que el conflicto supuso la conquista británica de Nueva Francia. Bueno, esto es Tercera Guerra de Silesia. Motivos territoriales de la guerra. Dice Wikipedia. En los albores del siglo XVIII, la población de las colonias británicas en Norteamérica no superaba los 250.000 habitantes, lo que es un número muy reducido si lo comparamos con 8 millones de habitantes en la Sudamérica española. Es decir, ya había 8 millones de criollos o de españoles que habían llegado acá a las colonias sudamericanas. Dice aquí Sudamérica, no habla de Centroamérica, habla de Sudamérica. Y apenas había 250.000 británicos colonos en Norteamérica. Sin embargo, a lo largo de la primera mitad de ese siglo, es decir, los españoles, si bien tuvieron que haber llegado, estamos hablando de 1700, llegaron en masa a Sudamérica. Los españoles llegaron en masa a Sudamérica, ojo con esto. O también puede ser que los españoles tomaron a las indígenas como sus esposas y los hicieron contar como si fueran sus hijos que tuvieron con las indígenas, las hicieron contar como si fueran españoles, como si fueran colonos españoles. Es posible también. Estamos hablando de 1700, ya habían pasado como unos 200 años después del descubrimiento de América. En 1492 fue el descubrimiento de América. Habían pasado más de 250 años del descubrimiento de América. Entonces los españoles pudieron haber utilizado esa técnica para ganar arraigo en la Sudamérica española. No solo llegar en barcos, sino tomar a las indígenas como esposas. Es posible que, y los hijos los tomaron como los pasaron por colonos españoles.
mientras que los británicos no solamente eran 250.000. En Norteamérica los españoles en Sudamérica ya eran más de 8 millones, dice acá. Es una cifra inmensamente superior, más de 7 veces superior la cifra de españoles en Sudamérica que de británicos en Norteamérica. Sin embargo, a lo largo de la primera mitad del siglo, la población aumentó rápidamente gracias a la masiva llegada de europeos, sobre todo escoceses y esclavos africanos. Se calcula que llegaron más de 250.000 esclavos en esos años. Esto empujó a que las colonias británicas, que hasta ese momento se limitaban a la franja costera, necesitasen expandirse. Se creó la colonia de Georgia del Sur, fronterizo con la Florida española. Acá hay un mapa incluso en Wikipedia. Nueva España ocupa México. Luisiana Inferior es la parte sur de Illinois, Chicago. Es decir, toda la parte de centro de los Estados Unidos, centro derecha, el oeste, será el oeste, el este de los Estados Unidos sacando Nueva York. No, el este de los Estados Unidos era la parte donde estaba la guerra entre los franceses y los franceses, los españoles, pero sobre todo los franceses y los británicos mantuvieron una guerra para obtener estos territorios, los franceses y los británicos. Aquí está Luisiana Inferior, Illinois. Todos estos eran lugares ocupados por los franceses. Todo la parte este de los Estados Unidos, sur también, hasta Canadá, hasta la parte hasta Canadá. Estoy buscando un mapa. Chicago, Kansas, Memphis, Atlanta, Nashville,
todas esas ciudades estarían hoy bajo el control de Francia si hubieran ganado esta guerra. Kansas, Memphis, Atlanta, Nashville, Chicago, Detroit, Cleveland, Minneapolis. Bueno, los franceses también se habían instalado en Norteamérica, aunque sus dominios allí no estaban del todo consolidados, ya que eran demasiado extensos para una población de unos 70.000 habitantes. Para ello consiguieron expandirse ocupando todo el Quebec, los Grandes Lagos, y llegaron hasta Luisiana, creando así una barrera que impedía la expansión británica hacia el norte y hacia el oeste. Todo este territorio era controlado a través de una gran cantidad de fuertes repartidos en las zonas fronterizas y con escasas ciudades. Ahora sí voy a encontrar ese mapa. Mapa que me sirva. Tennessee, Kentucky, Illinois, Indiana, Ohio, Missouri, Arkansas, Mississippi. Bueno, algunos, no todos estos que estoy mencionando. Es decir, España tenía fuertes dominios en Florida, los Estados Unidos, y en lo que hoy es Texas, Nuevo México, Texas, o parte de Texas y Nuevo México, y Arizona. Parece que California no. Aquí no se ve que California tuviera parte de California, puede ser. No, California no. Arizona, Nuevo México, Texas, Florida tenía dominio, tenía fuertes españoles, tenía presencia española en los Estados Unidos en 1700. Estamos hablando de hace unos 300 años, 300 y pico años.
Francia tenía dominio, repito, Indiana, Kentucky, Tennessee, Missouri, Iowa, Minnesota, Dakota del Sur, Nebraska, Kansas, Oklahoma, Arkansas, Louisiana, Mississippi, Alabama. Mientras que los ingleses, el Reino Unido, tenía control sobre lo que hoy es Pensilvania, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Georgia, Nueva York también. Bueno, Nueva York estaba en disputa, estaba en disputa. En fin, interesante. Me he demorado bastante aquí, pero es porque estoy tratando de entender en vivo cómo era la situación de los Estados Unidos. Y había zonas inhóspitas. Todo lo que es Idaho, Montana, Wyoming, Utah, Colorado, Nevada, Washington, el estado de Washington, Oregon, Montana, todos esos estados eran inhóspitos, no había presencia ni de España, ni de Francia, ni de el Reino Unido. Es decir, o no había nadie ahí, o habían indígenas en esas zonas. La gran parte de los Estados Unidos y de Canadá era habitada por indígenas. Para que nos hagamos una idea, en 1700, estamos hablando de hace 300 años atrás, estamos hablando de ¿qué pasó con esos indígenas? ¿Qué pasó? La gran parte de Canadá y del Reino Unido, y de los Estados Unidos, estaba sin ocupación ni de España, ni de Francia, ni del Reino Unido. O no había nadie ahí, repito, o estaba ocupada por indígenas. ¿Qué pasó con esos indígenas? ¿Existen esos indígenas hoy en día? Una pregunta que les hago. Buena pregunta. Motivos religiosos. Los conflictos religiosos llevaban más de 2 siglos azotando Europa. Desde la Reforma Protestante, el altercado, aunque no es tan abiertamente, se trasladó a las colonias en Norteamérica. La mayor parte de los colonos británicos eran protestantes. O sea, los no católicos. Había tantos seguidores de lo oficial anglicana como otras reformistas, que huyendo de la persecución en Europa se trasladaron a al nuevo mundo. Por eso, por otro lado, recordemos que los españoles eran católicos. Por otro lado, la fe oficial, mientras que acá dice que, la fe oficial en Francia era la católica, la fe católica. Y la mayor parte de los colonos y misioneros que llegaron al Nuevo Mundo intentaron transmitir e imponer sus creencias. Ojo con esto. Dice Wikipedia. Por otro lado, la fe oficial en Francia era la católica, y la mayor parte de los colonos y misioneros que llegaron al Nuevo Mundo intentaron transmitir e imponer sus creencias. Es decir, los españoles y los franceses pudieron haberse unido contra los británicos
y los hubieran derrotado probablemente. Pero no se unieron, no, eran demasiado desunidos, pero tenían eso en común, eran católicos tanto los franceses como los españoles. Los ingleses, sin embargo, eran protestantes en su mayoría, por lo que aquí se ve, reformistas. Se trasladaron a América, huyendo de las persecuciones que habían en Europa para los reformistas. En ambos países, aunque sobre todo en Inglaterra, había leyes persecutorias contra los creyentes de las religiones no oficiales, leyes aplicables en los nuevos territorios. Por ello, los dos imperios coloniales temían por la seguridad de sus ciudadanos si caían bajo dominio enemigo, pues el predominio de uno u otro suponía la mayor difusión de sus creencias. Bueno, no me queda claro si los ingleses eran protestantes o eran católicos o qué. No me quedó claro. Había conflictos religiosos, pero la mayor parte de los colonos británicos eran protestantes, acá lo dice. Bueno, en 1747 y 1754 sucedieron diversas expediciones y escaramuzas que fueron sellando las bases de la guerra. Bueno, no voy a leer esto. Desarrollo de la guerra. Es interesante para poder entender nuestro continente americano. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con nuestro continente americano? ¿Cómo la guerra forjó unas reclamaciones de unos colonos sobre unas tierras que no eran de ellos, unas tierras que eran indígenas? Y mediante la guerra se formaron estas reclamaciones. Acá no se menciona a ninguna hay unas guerras contra los indígenas, pero no se menciona que los indígenas sean una nación como tal. O sea, no se menciona a la América como una nación en la historia. Vean ustedes lo que está pasando acá, sino que se menciona a la América como un continente nuevo, como un nuevo mundo, cuando aquí había unos indígenas en América, tanto en Norteamérica, Canadá, Estados Unidos, México, Centroamérica, considerando que México tiene parte en Norteamérica y en Centroamérica, Sudamérica, todo esto era un continente habitado por indígenas. Entonces no se consideran a esos indígenas como seres humanos al hablar de que esto era un nuevo mundo, porque son los europeos los que están contando la historia. Siguen siendo los europeos los que cuentan la historia de América Latina, de América del Norte, Canadá, Estados Unidos, Centroamérica, México, Latinoamérica, Brasil, Argentina, Colombia, Venezuela, Perú, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Chile, Guyanas. Siguen siendo los europeos los que cuentan la historia. ¿Qué dicen ellos? Que aquí que esto es un nuevo mundo. Que Latinoamérica es un concepto nuevo. América era un nuevo mundo. Entonces se habla de que las guerras indias, los indios no eran una nación, eran unos sujetos que no habitaban una nación, no habitaban un continente, porque este es un nuevo mundo según cuentan los europeos. Según cuentan los europeos, que todavía nos están contando la historia, a nosotros los latinoamericanos o los americanos que nacimos acá en América, nos están contando la historia a los europeos, nos siguen contando la historia, nos dicen de que esto era América, un nuevo mundo
cuando aquí ya había unas naciones indígenas. Entonces, ¿qué implica eso? Que como esto es un nuevo mundo, llegaron los europeos y descubrieron este nuevo mundo. No importa si aquí había, es decir, para ellos aquí no había naciones indígenas, aquí no había naciones, aquí no había países. Aquí no había países, aquí lo que había era unos tribus salvajes y ellos vinieron a este nuevo mundo, entre comillas, a conquistar, descubrir, tomar a la fuerza, por la guerra, este nuevo mundo. Y se menciona que las guerras se desarrollaron prácticamente entre ellos, entre España, Inglaterra, Reino Unido, España y Francia. También se habla de Austria y de Prusia y de, bueno, Reino de Prusia, bueno. No se habla de una nación indígena, no se habla de que los indígenas, o sea, no hubo estudios antropológicos, no hubo estudios que mostrasen que o sea, ellos no hicieron estudios, ellos llegaron, fue directo a hacer la guerra a América, a tomar esto acá, a tomar las tierras sin ver quién era el dueño de estas tierras, si esto era una nación, qué tipo de nación es esto. No había. Es posible también de que se hayan encontrado con un terreno tan selvático y tan agreste, tan salvaje, que no sé, que ellos dijeran tan diferente a lo que ellos tenían previsto como una nación en Europa, que eran ciudades civilizadas. Entonces ellos dijeron, bueno, esto es la selva, esto es aquí la selva, el desierto, lugares agrestes. Entonces, como tal, esto no es de nadie. Esto no es de nadie. Pero sí era de alguien, sí tenía dueño. Habían diversas tribus indígenas en toda América, Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica. Diversas tribus indígenas, diversas formas, diversas filosofías indígenas de ver el mundo. Ahora, yo no voy a decir aquí que los indígenas no tenían salvajismo, no tenían formas también barbáricas de arreglar las cosas y de ver el mundo y de ver ciertas situaciones, de ofrecer sacrificios a sus dioses, de sacrificios humanos, costumbres salvajes, barbáricas, inhumanas también eran producto de la forma de ser del indígena. Pero los americanos no, los británicos, los españoles y los franceses también tenían, a pesar de su ciencia, de su filosofía, también tenían formas extremas de castigar los delitos, las infracciones, lo que ellos consideraban infracciones. Como aquí se habla de las persecuciones religiosas. Había persecuciones religiosas entre a los protestantes. Imagínense a los que eran, a las personas que se consideraban ateas, a las personas que se consideraban judías o de otras religiones o ateas.
digamos, que no creían en las religiones imperantes, protestante o católica. Si era entre protestantes y católicos que habían persecuciones, imagínense a los que eran ateos y los que pertenecían a otras creencias diferentes, a los panteístas, a los las persecuciones que conocemos terminaron en juicios arbitrarios en España y en las Américas, en la Inquisición española, que eran juicios arbitrarios donde no había abogados para la parte acusada, donde había reclusiones arbitrarias, reclusiones sin los mínimos derechos que tenemos ahora. Esa era la Inquisición española, las barbaries españolas, que también eran disfrazadas como eran ejecuciones que eran disfrazadas como si fueran procesos judiciales civilizados. Entonces, ni España, ni los británicos, ni los franceses eran tan civilizados como nos quieren hacer ver, en comparación con las tribus indígenas de las Américas, que existían, pero que han sido borrados. Hasta el día de hoy siguen siendo borrados de la historia. Se sigue considerando a América, como les estoy leyendo, como un nuevo continente, como un nuevo mundo, cuando esto no es ningún nuevo mundo. Esto era la tierra de los indígenas que conquistaron los europeos, que tomaron a la fuerza los europeos. Desarrollo de la guerra. Esta consistió en la cuarta guerra colonial entre franceses y británicos en América. Guerras entre franceses y británicos en América. Sin embargo, tuvo diferencias con las tres anteriores. A diferencia de las demás, este enfrentamiento comenzó en suelo americano y se extendió 2 años después al Viejo Mundo. Además, posiblemente como consecuencia de la anterior, la mayor parte de las batallas se desarrollaron en las colonias. Es decir, venían a pelear era acá, a América. Acá. ¿Y quiénes eran las víctimas de estas guerras? Los indígenas, porque les estás quitando las tierras, les estás trayendo una nueva forma de ver el mundo, una nueva filosofía. ¿Pero a qué costo? Por la fuerza, aplicarla por la fuerza. La mayoría de las batallas se desarrollaron en las colonias y no en las metrópolis. También, que hasta el momento solía ser contrario. Eso dio conciencia a los colonos británicos de su capacidad militar y aprendieron a combatir al enemigo, lo que llevaría pocos años después a numerosas revueltas contra Inglaterra. Es decir, los colonos se empezaron a considerar cada vez más americanos. Los colonos británicos que vivían en Norteamérica aprendieron a pelear y se consideraron cada vez más americanos, más independientes, y empezaron a tener escaramuzas y revueltas contra los británicos, contra los ingleses, lo que finalmente desembocaría en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, que fue en 1775. Creo que fue la primera independencia, si no fue la de Haití, contra los franceses. La de los Estados Unidos fue la primera independencia que hubo contra los británicos.
en América, en las Américas, en 1775. Estamos hablando de unos 20 años después de este tema de esta película, unos 20 años después de los sucesos acontecidos en esta película, sucedieron la independencia de los Estados Unidos, de los colonos británicos enfrentando al imperio británico, de los criollos, por así decirlo, británicos enfrentando al imperio británico, los nacidos acá en América enfrentando a los británicos. La guerra de independencia de los Estados Unidos contra los británicos. Bueno, no voy a meterme en ese tema ahora mismo, ya el tiempo sigue corriendo y no he hablado prácticamente nada de la película. La guerra en Norteamérica se desarrolló principalmente entre los años 1754 y 1759, aunque se mantuvo el conflicto con escasas batallas hasta la firma de la paz en 1763. La firma de la paz, o sea, dense cuenta que las firmas de paz son endebles a través de la historia. Todas las firmas de paz le sigue otra guerra. Históricamente ha sido así, vean lo que está pasando. Bueno, en 1763 firmaron la paz entre franceses y británicos. Era bueno. El periodo de mayor intensidad de conflicto se podrá dividir en dos partes. La primera desde el comienzo hasta mediados del año 1758, en el que hubo un claro dominio francés del campo de batalla. Dominio francés, o sea, y nosotros en la gente en Norteamérica, la gente que vive allá, tendemos a pensar de que los franceses no son dominantes en ese continente. No hay muchas personas con apellidos franceses, no se habla francés sino en algunas pequeñas partes de Canadá. Entonces es como que, ¿cuáles victorias francesas? O sea, si acá lo que hubo es lo que ha quedado es un dominio británico sobre en la cultura británica, por el idioma, por la forma de la cultura americana no es la cultura británica, pero sí tiene muchas influencias. Dominio francés en el campo de batalla, y la segunda desde 1758 hasta 1763, periodo en el que se cambiaron las tomas y los británicos comenzaron a dominar, culminando su expansión con la conquista de Canadá francés en 1759. Tras la pérdida de Quebec, los franceses intentaron durante 3 años más y sin éxito alguno expulsar a los británicos de sus territorios. A diferencia de la guerra que se estaba desarrollando en Europa, prácticamente careció de grandes asedios. Solo se podrían citar el de Quebec y el de Louisbourg, y las batallas capitales en gran envergadura, a excepción de la batalla de las llanuras de Abraham. La mayor parte de los combates consistieron en ataques a fuertes estratégicos, centros de población y comercio, y la llamada Guerra India, basada en el combate individual de los tiradores ocultos, escaramuzas, ataques sorpresivos contra pueblos y aldeas y emboscadas, aprovechando la cobertura de los bosques. Bueno, año 1754, tras informar al gobernador de Virginia de la negativa francesa a retirarse del territorio del Ohio y a entregar los fuertes recién construidos, Washington fue enviado con un grupo de colonos a construir una carretera hasta el río Tal, para facilitar el transporte de tropas en el camino. Hizo un alto en Great Meadows. Meadows.
o Medos, yo creo que es Medos. Meadows, sí, donde Tanacharison, jefe de los aliados nativos, les informó de que los franceses habían construido un nuevo fuerte, Fort Duquesne, y que desde allí habían enviado un regimiento que se estaba acercando, aunque Washington en ese momento no lo sabía. Bueno, pasemos de esto rápidamente. Nos dice, durante la batalla, que apenas duró 15 minutos, murieron 11 franceses. Bueno, ya. Tras el incidente, Washington se trasladó a Great Meadows, donde decidió construir un fuerte que llamó Fort Necessity. Pese a que él lo creía un buen emplazamiento, se mostró que tenía pésimas ventajas contra el enemigo, ya que tenía el bosque demasiado cerca y estaba en una hondonada. Al cabo de poco más de un mes, bueno, ya, en fin, 1755 fue un año en el que se consolidó el conflicto armado entre las colonias británicas y francesas, ampliándose el campo de operaciones a territorios más amplios, participando en las batallas ejércitos más grandes. Las duras condiciones del invierno canadiense, y dicen que en Canadá no hay frío, no hace frío, bueno, dificultaron los movimientos de tropas durante toda la guerra, por lo que la mayoría de enfrentamientos se produjeron en los meses cálidos, entre primavera y otoño. Bueno, si hay meses cálidos, dice aquí, bueno, en fin, dejemos eso ahí. Año 1756. Este año comenzó oficialmente la Guerra de los 7 años en Europa, con la invasión prusiana de Austria y Bohemia. Esto provocó que entrasen en juego las complicadas alianzas existentes en Europa, que habían sido heredadas de la Guerra de Sucesión Austriaca, por lo que Francia y Reino Unido se declararon la guerra. El desencadenamiento de la Guerra de Europa requirió que muchas de las tropas francesas se quedasen en el continente y no pudieran acudir a América. Sin embargo, Inglaterra no tuvo ese problema, pues su aliada Prusia tenía el mejor ejército de la tierra de toda Europa. Bueno, dejemos esto aquí. Dejemos esto aquí. Tratado de París. La guerra franco-india terminó oficialmente el 10 de febrero de 1763 con el Tratado de París. El tratado fue firmado por Reino Unido, Francia, España y Portugal, junto con la Paz de Gotemburgo, firmada por Prusia y Austria. Y Sajonia supuso el final de la Guerra de los 7 años. Por este tratado, Francia perdió todas sus posesiones norteamericanas. Por eso es que no hay franceses nadie habla francés en Norteamérica. ¿Y por qué hablan francés en Canadá? Por este tratado, Francia perdió todas sus posesiones norteamericanas, ya que aceptó el control británico de Canadá. Concedió el dominio de Luisiana a España, en compensación por la pérdida de la Florida, que tuvo que ceder al Reino Unido. Sin embargo, había que puntualizar que Francia ya había cedido a Luisiana a España por el Tratado de Fontainebleau, aunque no se hizo público. Luisiana a España, a Francia se le propuso renunciar a Nueva Francia o a sus islas caribeñas de Guadalupe y Martinica,
sin dudarlo, prefirió recuperar las dos islas productoras de azúcar, cuya productividad era muy superior a la desarrollada en Canadá. Esto es legendario porque eso hace parte de las luchas negras por la liberación y por los reclamos de los negros por el tema de que ellos eran los que trabajaban en las producciones de azúcar, en las fincas que producían azúcar. Entonces ellos eran los negros, los esclavos eran los que en ese entonces eran esclavizados, abusados de todo tipo, eran los que ponían a trabajar trabajar es un eufemismo. Eran los que ponían a sacar el azúcar y tal, bueno, en esas islas. Consecuencias. Durante la guerra, Francia perdió el control sobre todas sus posesiones canadienses, lo que fue ratificado por el Tratado de París. Perdió, por tanto, todas sus colonias al este de Mississippi, salvo Saint-Pierre y Miquelon, dos islas cerca de Terranova, en el Caribe. Solo mantuvo las islas de Guadalupe y Martinica. España no salió muy mal parada, ya que recibió Luisiana en compensación por la pérdida de la hasta entonces Florida española, y también recuperó La Habana, Cuba. Gran Bretaña había sido claramente el gran vencedor del conflicto. Dense cuenta de que no mencionan para nada a los indígenas. Aquí los indígenas son nada, absolutamente nada, no los mencionan, la historia no menciona a los indígenas. ¿Quiénes eran esos indígenas? Nada, nadie, no los mencionan, ni los mencionan. ¿Hubo negociaciones con los indígenas? No. Se repartieron entre Francia, España y Gran Bretaña, se repartieron las Américas, Norteamérica, y los indígenas, ¿quiénes son esos? No existían, no tienen ningún tipo de existencia para los europeos, los indígenas. Dense cuenta por qué América es lo que es. Vean la historia, si no vemos la historia no podremos saber por qué América es América. ¿Por qué América es América? ¿Por qué hay tanta división entre los Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica? Los franceses prácticamente ni se mencionan acá en América ya. La desunión que hay entre Norteamérica y el resto es muy grande, culturalmente. Hay mucho rechazo de los norteamericanos a la cultura hispana, cosa que se está maquillando ahora en este siglo XXI, pero no se puede maquillar lo que es evidente, lo que es la situación fronteriza de los Estados Unidos con México y con Centroamérica. Bueno, con eso es Norteamérica, pero esa situación fronteriza de México no se puede maquillar, por más de que intentemos maquillarla, no se puede. El rechazo que hay en los Estados Unidos hacia el hispano hay que entenderlo desde esta perspectiva, desde acá, desde la historia, que eso viene de guerras, donde los británicos se autoproclamaron los dueños de Norteamérica, y porque hicieron las guerras y les ganaron a los franceses y les ganaron a los españoles, entonces ellos se autoproclaman los dueños de ese continente. Los indígenas no tienen existencia para ellos en lo absoluto. Vean la historia, no tienen ningún tipo de influencia en la historia. Esto era un nuevo continente, para ellos esto es un nuevo continente, sigue siendo así en la historia, para ellos
para el norteamericano, para el europeo, esto es un nuevo continente. El indígena no se le consideró ser humano, no se le consideró ser humano y sigue sin considerarse ser humano cuando la historia sigue así, de esta manera, contada de esta manera. Bueno, ya se me está acabando el tiempo. No voy a seguir con este tema no voy a seguir con este tema porque se me está acabando el tiempo. Ahora sí vamos a hablar de la película. Hay una película de El último de los mohicanos. Es una película épica estadounidense de 1992 del género aventuras, basada en la novela homónima del escritor estadounidense James Fenimore Cooper, dirigida por Michael Mann. Está protagonizada por Danny Lee-Lewis, Madeleine Stowe, Jodie Mae Russell Means, Eric Bay, Wes Story, Patrice Chiru y Pete Postlewater. Bueno, Nathaniel es el hijo adoptivo semicaucásico de un indio. Nathaniel es el hijo adoptivo semicaucásico de un indio que se considera el último de los mohicanos. Durante una cacería, Nathaniel Uncas y su padre detectan huellas de indios hostiles y los siguen. No lejos de allí, una columna de soldados ingleses que transporta a las hijas del coronel Monroe, Cora y Alice, hasta su padre es atacada por indios hostiles. O sea, los indígenas no estaban defendiendo su tierra. No, los indígenas no estaban defendiendo su tierra, ni estaban expulsando a los invasores. No, eso no estaba pasando. Lo que estaba pasando era que la hija de los soldados ingleses y sus hijas estaban siendo atacadas por indios hostiles. Indios hostiles. Indios hostiles atacaron a los británicos, buenos británicos que vinieron a traer la civilización a América. Fueron atacados por indios hostiles. Dice Wikipedia, no lo digo yo, lo dice Wikipedia. Bueno, verifíquenlo, vayan y verifíquenlo. Las mujeres sobrevivieron junto con el oficial Duncan, que pretende a una de ellas, mientras que la guarnición es asesinada y solo se salvan gracias a la intervención oportuna de Nathaniel y los suyos en la matanza de los soldados ingleses. Matanza. Ha intervenido un indio, Magua se llama, o Magua, Wes Story, interpretado por Wes Story, que fingía ser su guía y quien en su fuero interno odiaba a Monroe. El objetivo de Mangua era el asesinar por venganza a las hijas del coronel Monroe. Simultáneamente a los hechos, Francia e Inglaterra están en guerra por el territorio de Canadá. Monroe defiende un fuerte en la frontera donde son conducidas las hijas del Monroe por Nathaniel. La situación inglesa frente a los franceses es comprometida. Cora, la hermosa hija del mayor de Monroe, pretendida del oficial inglés superviviente, se enamora de Nathaniel y eso crea conflictos, desidias al que era su prometido hasta entonces. La derrota de un Monroe en el fuerte obliga a la evacuación de sus ocupantes a través de territorios hostiles.
hacia la costa. La columna es atacada por los indios hostiles. Indios hostiles. Vayan a la página de Wikipedia, verifiquen lo que estoy diciendo. Indios hostiles. Indios hostiles. Bueno, renegados al mundo de Mangua, quien asesina cruelmente al coronel. O sea, no le da justicia por haber invadido sus tierras, sino que lo asesina cruelmente. Le saca el corazón, ahora que me acuerdo. Bueno, lo asesina cruelmente, Monroe sacándole el corazón con su cuchillo, después de decirle: cabeza gris, tus hijas caerán bajo mi cuchillo, entre comillas, dije eso. En venganza por actos de los antiguos, de los que según Mangua, el coronel Monroe tenía la culpa, y se apodera de sus hijas para sacrificarlas. Cora es rescatada por Nathaniel, quien logra convencer al jefe de Mangua que la deje ir, sacrificándose por ella el oficial inglés Duncan, quien se entrega por amor a Cora. En cambio, su hermana Alice es dejada en las manos de Mangua. Finalmente, el hermano de Nathaniel, Uncas, muere al tratar de salvar a Alice por amor, luchando contra Mangua para salvarla, y esta, que estaba enamorada de él, se suicida arrojándose por el barranco. El padre de Uncas se venga matando a Mangua en una pelea a muerte, y lo logra, quedando así el último mohicano. Bueno, esta película tiene muchas cosas colonialistas que vienen de la novela. La novela es colonialista, sino que maquilla un poco la cosa, metiendo a los indígenas, a este personaje de Eric Spike, que tiene un apellido alemán, por cierto, pero que es un hombre indígena con apariencia indígena, al menos. Es el que interpreta a Uncas. Y Daniel Day-Lewis, que es un hombre blanco que interpreta a un mestizo, pero que es un hombre blanco que interpreta a un mestizo que supuestamente es hijo de los indígenas con algunos ingleses, colonia con alguna parte inglesa. Su mamá inglesa creo que era, porque el papá era, la mamá era inglesa. La mamá era inglesa, creo que la matan los indígenas. La tribu de Mangua, que creo que eran los Mohawk, creo que eran los Mohawk. Los Mohawk creo que matan a la mamá de Nathaniel y de Uncas. Y entonces queda nada más el papá que es el último de los mohicanos, porque como matan también a Uncas, entonces queda el papá como el último de los mohicanos cuando pelea con Mangua. El papá se llama, como yo lo mencioné por aquí, el padre de Uncas. Será Russell Means. Será Russell Means creo que era. ¿Será? Bueno. Hablemos de la película. La película me gusta. Es una gran película. Pero la película está muy desequilibrada. Es una película muy corta, y las historias de amor de la película no están bien cimentadas. Le falta más trabajo de guión. ¿Qué significa eso? Que la relación que tiene Nathaniel con Cora, para mí no es muy convincente, y mucho menos la relación de
Oncas con la otra hija de la otra hija de la otra hija de del coronel Monroe. ¿Cómo se llama ella? Cora y Alice. La relación de Alice con Oncas tampoco está para nada bien cimentada. O sea, no, esta película hubiera sido una de las mejores películas de la historia, hablando estrictamente, no filosóficamente, sino estrictamente como obra cinematográfica, como arte, si se hubieran tomado un poco más el trabajo de cimentar la relación, más romance, más entre Oncas y Alice, entre el personaje de Eric Spike y Jodie May. Esa relación es muy pobre en pantalla. O sea, sí se ve que puede que se quieran, pero no en el guión, no hay, en la historia no hay suficiente material para uno involucrarse más en esa relación. El personaje de Oncas le da muy poco guión, prácticamente no habla en toda la película, no dice nada. Tiene una presencia magistral enorme en la película, una presencia gigantesca en la película, pero no tiene guión, no tiene casi escenas, no habla, está simplemente ahí. Entonces esa es una película para que se luzca Daniel Day-Lewis, para que se luzca Daniel Day-Lewis en su papel de héroe, de héroe. Entonces se tiene que lucir este tipo, este actor, y deja la película huérfana de lo que a mí más me interesa filosóficamente hablando, que era la relación probablemente de Eric Spike con Jodie May, de Oncas con Alice. La que a mí más me interesaba era la relación de Oncas con Alice Monroe, la hija del coronel Monroe. Esa relación quedó totalmente inexistente en pantalla, lo que hace que el tercer acto, que es la parte más impactante de la película, que es lo mejor de la película, y uno de los mejores terceros actos de todos los tiempos, pienso yo, a mi parecer, de los terceros actos más épicos que yo he visto en la historia, mejor hechos, mejor filmados. Esta película es grandiosa por el tercer acto. Hubiera quedado ese tercer acto muchísimo más impactante si se hubiese desarrollado más la relación entre Spike y May, entre Alice Monroe y Oncas, entre el indígena moicano y la hija del coronel Monroe, la hija británica esta, de la corona británica esta del coronel Monroe. Ahí se hubiese desarrollado una historia monumental. Ahí había un potencial monumental que al final no pasa nada, no se desarrolla, no ocurre absolutamente nada en esa relación. Medio pasan algunas cosas ahí en la cascada esa, pero no se ve lo suficiente como para decir, bueno, qué excelente guión. No, lastimosamente. En la relación de Madeleine con Hawkeye, este se llama Hawkeye, Nathaniel le dice Hawkeye. En la relación de Cora con Hawkeye, ahí se ve un poquito más, hay un poquito más de desarrollo, pero también es insuficiente. Para mí también es insuficiente. Aunque hay más desarrollo, porque obviamente Daniel Day-Lewis es el protagonista de la película y es al que le dan todas las escenas. En fin.
En conclusión, la película es grandiosa, la banda sonora de esta película es impresionante, es una de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. El tercer acto es uno de los mejores finales para mí de todos los tiempos, mejor grabados, mejor representados, más emocionales. Hubiera sido mucho mejor la película, hubiera tenido un 10 si hubieran establecido mejor las relaciones. La película es muy corta, muy corta. Ojalá saliera una versión extendida de esta película, porque yo estoy seguro de que una versión extendida sí mostraría mejor las relaciones entre lo que le estoy hablando de los personajes. Que se subestiman, pero que son necesarias para que la película tenga sentido. De lo contrario, la película simplemente para mí es una película de colonos británicos invadiendo América. No tiene mayor sentido que ese, porque no tiene mayor... Y poniendo a los indígenas como los malos, como los salvajes, como los asesinos. Entonces es una película que perpetúa bastante esa ideología, lastimosamente, siendo una gran película que me gusta mucho. Y bueno, se me acabó el tiempo, espero que les haya gustado este video. Sé que me prolongué bastante hablando de cosas que de pronto a ustedes no les interesan, pero esta es una crítica filosófica, esta es una crítica que ustedes no van a ver en ningún otro canal, ni la vas a ver en ningún canal, en ningún otro lugar que de pronto tengan algo más profesional de lo que yo tengo, que tengan de pronto una infraestructura, que tengan cámaras, que tengan una revista de cine, que tengan periodistas que se dediquen o que se han dedicado durante años a la labor periodística del cine. Yo no soy eso, yo soy filósofo, soy el relojero del conteo regresivo final, soy su anfitrión en este canal, que no tiene patrocinio, no tiene nadie que me pague, nadie me paga, nadie me dice ven y habla de esta película, no, nadie me paga. Hablo sinceramente desde como espectador, sin la presión de un editor, sin la presión de una persona que me esté supervisando y que me diga qué es lo que tengo que decir, sin la presión de estar recibiendo dineros para hablar bien o mal de una película. Normalmente me gusta el cine y siempre hablo bien de las películas en las que estoy acá hablando en este canal. Normalmente hablo bien de las películas. Me gusta resaltar lo bueno de las películas, me gusta ver las cosas positivas de las películas, del cine. Me gusta el cine, junto con la música, son los dos artes que más me gustan, pero el cine incluye música, así que el cine es el arte que más me gusta. Me gusta más que el dibujo, que yo soy dibujante también, me gusta dibujar, pero el cine es el arte principal para mí, y por lo tanto hablo en este canal de cine, películas, de series. ¿Cuánto falta para...? Faltaron... Bueno, podemos tomarnos unos segundos para ver qué dicen las personas sobre esta película. Dicen en Rare Your Music Nostalgia, dice: streams the viewer along like they're watching an epic historical drama based on some shitty book from 200 years ago that Mark Twain was super mean about once on
Still the Whole World on Fire. Bueno, a este tipo no le gustó el libro. Dice, le gustó la película, pero no le gustó el libro. Hay mucha maestría en la grabación de las escenas. Bueno, otra opinión. La película de Dark Cloud de Roger Music. Michael Mann's Defining Film. El filme definitorio de Michael Mann. Dice acá Dark Cloud. La cinematografía es maravillosa, las locaciones te quitan el aliento. La historia está bien versada y nunca cae o deja de nada corto, dice acá. Para mí sí, totalmente. Bueno, los personajes son maravillosos. West Story va a descansar sin un rol. Va a poder descansar porque nunca tendrá un rol que sea tan grande como tan interesante, tan excelente como el de Huron, como el de Magua, en la guerra de Huron. No estoy seguro si la tribu de él era el Huron, ellos eran los Mohawks y la tribu era la tribu Huron. Bueno, Daniel Day-Lewis está siempre sin ninguna falla y no creo que alguna vez lo veamos y no creo que veamos tan hermosa a Madeleine Stowe como en esta película. El final es premonitorio, es una secuencia premonitoria, en mi opinión, el punto más alto de la historia de las películas. El punto más alto de la historia de las películas, dice Dark Cloud. Es maravilloso, impresionante, increíble, la cinematografía, la actuación, el guión. 5 estrellas. De veras, un filme para las épocas. Bueno, eso dice Dark Cloud de Roger Music. Dark Cloud de Roger Music. Dice Blair de Roger Music, pese a mi incomprensión del plot, de la trama de la película, yo estaba mesmerized por los últimos 10 minutos de la película. O sea, estaba mesmerized, encantada será. Hipnotizada por los últimos 10 minutos de la película, que son hermosamente filmados y contienen una escena que te lleva que te persigue para siempre. Alice decide saltar y es una escena donde Alice decide saltar me hizo que casi me hace querer revisar la película de nuevo, casi, o sea que no lo hizo. Bueno. A ver, bueno, ya no más Roger Music, veamos acá más opiniones. Acá tiene un 7.7 en IMDb. 7.7 en IMDb. El último mohicano se llama la película. The Last of the Mohicans. 7.7 en IMDb. Para mayores de 13 años. Película de 1992. Bueno. Opiniones, 501 opiniones. Vamos a ver. Excepcional. Spellbinding, maravillosa, disfrutable pero no clásica, brutal pero violentamente épica, increíblemente violenta, buena pero tenía potencial para mucho más, disfrutable pero en la vieja forma de las películas, tiene sus fallas, el mundo está bajo fuego o no, quizás una de las históricas épicas más impresionantes
y mejor hechas de la historia. Claramente me perdí de algo, dice aquí. No debo estar prestando atención o algo porque estoy mirando una película y me encanta Daniel Day-Lewis y creo que Michael Mann es ciertamente es un director que está sobre el average, sobre el promedio, aunque no es el mejor, pero está sobre el promedio. Pero yo realmente no encuentro esta película, es aburrida y no tiene demasiado y no guardo demasiado interés. Bueno, personas que no les gustó la película, El último de los mohicanos, define la epicidad, una de las mejores aventuras de toda la historia. Daniel Day-Lewis ama esta historia, que vale la pena verla. Estas son opiniones de IMDb, por cierto. Bueno, se me acabó el tiempo. Ahora sí se me acabó el tiempo. Espero que les haya gustado esta crítica. Suscríbase al conteo regresivo final, que va a regresar. Faltaron 100 segundos para la medianoche en el conteo regresivo final, en el reloj atómico del conteo regresivo final, y faltando 100 segundos para la medianoche, me despido. Hasta la vista.